Hola amigos de Contexto, aquí como cada día a las 9 de la mañana, de 9 a 10 y a las 2:30 de la noche, por supuesto, en nuestro canal de YouTube CTXT, _RD. Ahí puede suscribirse y dejarnos cualquier comentario. Bueno, hoy Julio Ortega y yo hemos escogido hablar de diplomacia y específicamente, pues, ¿para qué sirve la diplomacia, la representación diplomática en un país pequeño que tiene realmente poco que quizás imponer, porque muchas veces se imponen pues reglas tanto en el comercio como en la política, aunque se supone que vivimos en un mundo ya mucho más amplio, en este mundo global, pero que muchas veces, de hecho lo hemos visto ahora en la política de Trump, cuando se ha trastocado todo lo Lo que que le ellos... llamaron los shithole countries, Exacto, exacto. Y lo hemos visto de forma ahora, muy peyorativa. sí. Y En dominicano, los países de mierda. bueno, imagínate, y Trump ha vuelto a tomar esto, trastocando todo un orden que ellos mismos habían pues Construido. establecido como el válido, pues ahora también estos países poderosos tienen pues el poder de cambiar las reglas a las que nos habían acostumbrado. Tú que has sido diplomático, Julio, que has estado en el exterior representando a la República Dominicana, yo creo que eres una persona calificada para hablar pues de qué nos sirve a nosotros como país tener representantes diplomáticos en otros países, qué puerta nos abre en el comercio, en la política, en las relaciones culturales, que son más o menos pues todo el ámbito que cubre un diplomático, incluso O una hablando política diplomática. una política diplomática, claro, porque el diplomático es simplemente un representante de la Así política. es. ¿Cómo diseñamos nuestra política Sí. diplomática nosotros como país en el mundo? Bueno, lo primero es que hay que establecer qué es la diplomacia. Sí. ¿Qué es eso? ¿Y desde cuándo lo Y desde practicamos? Desde cuándo los existe, griegos. porque no ha existido toda la No. vida. Eh, la diplomacia es bastante vieja, es bastante antigua como actividad individual de los que eran en aquel momento imperios o vamos a llamarle protoestados. No eran estados formados, sino lo que antecedía a un estado moderno. China, con la ruta de la seda, tenía embajadores que iban donde, pero eran embajadores itinerantes que iban a las cortes de otros países. Los países europeos más grandes también tenían, por ejemplo, el término cancillería. En el caso latinoamericano viene de la Cancillería del Rey en España. Ya ellos abandonaron el término y nosotros lo seguimos usando, que era el canciller, era el que recibía a los enviados del exterior y el que se ocupaba de algunas cuestiones de política en la monarquía absoluta. Lo mismo pasaba en Francia, en Gran Bretaña, pero eran embajadores no permanentes. Cuando comienza a diseñarse una política en la cual primero los estados se reconocen mutuamente, es después o a consecuencia de una guerra muy larga que hubo entre, primero era una guerra de religiones, después una guerra intraalemana, que se llamó la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Los estados protestantes, debido a la reforma que se había introducido en el cristianismo, vamos a llamarle, y que cuestionaba a la Iglesia Católica de Roma, en Bélgica, en Holanda, en Suecia, en Dinamarca y en Inglaterra, fue una reforma distinta porque fue desde el Estado la reforma anglicana, en la cual El rey rompieron. asumió, de hecho, El rey es la cabeza, exacto, todavía hoy. Exacto, el papel del Papa. Yo recuerdo cuando yo fui embajador en Canadá, el protocolo establece que las cartas credenciales se le entregan al gobernador general, que es un representante de la reina de Inglaterra. Entonces tuvimos que buscar cómo era
cómo era que se escribía todos los títulos que tiene la reina de Inglaterra, y el último es Defender of the Faith, que Sí, es defensora de la fe, o defensor de la fe. Sí. Y todavía eso se mantiene en Gran Bretaña. La cabeza de la iglesia anglicana es el rey o la reina. Y también es bueno especificar, aunque no tienen que ver nada con diplomacia, que todas esas, vamos a decir, esos cambios que se estaban sucediendo en la iglesia con la reforma de Lutero no perseguían dividir la iglesia en dos. Sin embargo, eso fue la consecuencia. Bueno, pero cuestionó mucho el Papa. Al papado Por y supuesto. la iglesia católica, apostólica y romana. Y rompió totalmente. Inclusive los sacerdotes de la iglesia protestante se pueden casar, cosa que no pasa. Y de hecho fue un catalizador el divorcio o sea, cuando se iba a divorciar el rey. Pero eso es en la anglicana. En la anglicana. Martín Lutero, que sí. fue el que inició la reforma protestante en lo que hoy es en los Países Bajos, Holanda, fue otro proceso, fue dentro de la propia iglesia que se. Pero tuvo que ver, Julio, ¿o no? No tuvo nada que ver. Fueron, bueno, vinculaciones tienen, pero no eran. No es parte del mismo proceso, por supuesto. Fue inclusive en épocas muy distintas. Cuando termina esa guerra de los 30 años, que desangró completamente Europa, y que España perdió sus posesiones en Flandes y en los Países Bajos, es decir, España dominaba lo que hoy es Bélgica y parte de Holanda, se hizo un protocolo de paz, una conferencia de paz, que los tratadistas más importantes de las relaciones diplomáticas establecen el nacimiento de la diplomacia a partir de ese documento, la Paz de Westfalia, que estableció el reconocimiento de los estados como sujeto de derecho internacional. Sí. Diríamos que la Paz de Westfalia y sus documentos fueron los prolegómenos, el inicio de lo que hoy se conoce como el derecho internacional. No fue un documento propiamente de derecho internacional, pero sí se estableció que Francia, España no firmó y lo hizo después, porque no estaba de acuerdo. Francia, Alemania, que estaba del bando católico, y creo que Italia, lo que eran los partes de las repúblicas y los reinos italianos, establecieron que los estados europeos de la Europa Central se reconocían entre sí como sujetos de derecho. Es decir, que lo que era una situación de no reconocimiento y que usted podía hacer lo que le daba la gana, como fue la conquista de América, que llegaron aquí y conquistaron toda esta tierra y la anexionaron y sometieron a los pueblos y se llevaron la riqueza. ¿Y qué tanto hizo esta Paz de Westfalia, este reconocimiento de los estados que firmaron y de los demás? Porque siempre hay un reflejo en los que no firman también de esa realidad. ¿Qué tanto hizo para que no se tomaran por la fuerza, por las guerras, tierras, estados? Siguió manteniéndose la preeminencia de la guerra como medio de solución última de las diferencias. Recordemos aquel famoso teórico de la guerra, Clausewitz, Karl von Clausewitz, ya en 1700, en el siglo XVIII, que decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Y la política internacional es la relación entre estados. Entonces, diríamos, ahí nace ese cuerpo de especialistas que se llaman los diplomáticos, y nace la diplomacia. Henry Kissinger, que aparte de haber sido secretario de Estado y hacedor de política en Estados Unidos, tiene un libro fabuloso, un tratado prácticamente, que se llama La Diplomacia, establece precisamente el nacimiento de la diplomacia con el reconocimiento de los estados por la Paz de Westfalia. Ahora bien, con la evolución de los años, después del siglo XVII, XVIII, XIX, viene todo el proceso de establecimiento de los estados, y después de la
de la Segunda Guerra Mundial comenzó antes en América con las independencias latinoamericanas respecto a España y de los Estados Unidos y respecto a Gran Bretaña. Pero con el establecimiento de los estados postcoloniales comienza otro nivel de la diplomacia que vamos a ver en el siguiente Y del segmento. respeto de los territorios, que no del todo se respetó, pero comenzaron Del reconocimiento. Y el respeto del territorio A para veces no lo respetaba. Por eso te digo, que no la guerra del siempre, Chaco pero en inició. Paraguay fue una guerra terrible Sí. que fue impulsada por Inglaterra. Bueno, yo diría que hasta después de la Segunda Guerra, bueno, hasta el otro día no se han respetado, pero vámonos a la pausa y volvemos. Muy bien, seguimos analizando esto de las relaciones internacionales y para qué sirve en un país pequeño. Y hasta qué punto también, para que termines lo que tú estabas diciendo, Julio, antes de meterte en para qué sirve en un país pequeño, hasta qué punto el establecimiento de las relaciones diplomáticas ya después de esta paz de Westfalia ha sido promotora de que se respeten los estados y los territorios tal como son. Y bueno, que eso nunca ha pasado, ni hoy. Exacto. Ni bueno, hoy. La fuerza cada día se se respeta un poco más, pero tomó mucho tiempo. No. Ahí, inclusive, hay un instrumento aceptado por todo el mundo, que es la Organización de las Naciones Unidas, que se fundó como consecuencia de la victoria de los aliados contra Alemania, Japón e Italia, y que estableció la igualdad de los estados como principio y que el único organismo con capacidad para el uso de la fuerza a nivel internacional era el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y por lo tanto el uso de fuerza estaría excluido de relaciones internacionales en cualquier otra circunstancia. Pero vimos la guerra de Vietnam, la invasión a Santo Domingo en 1965, la invasión de Panamá en 1990, la invasión de Granada en acontecimientos muy recientes. De 1982, la invasión de Irak 2 veces por parte de la coalición formada por los Estados Unidos, la invasión y destrucción de Libia, el caso de Afganistán. Es decir, todavía en el día de hoy la fuerza es uno de los sostenes fundamentales, y por eso los grandes estados, tienen grandes fuerzas armadas. Exacto, pero aunque sea manipulada, porque la información y las causas de estas invasiones se manipulan para que pues no se vea realmente algunos objetivos soslayados, pero por lo menos hay una disminución en esta invasión a los países y hay causas disfrazadas que no son tan abiertamente como se hacía. Hay por lo menos un reconocimiento de que ya en el mundo hay 194 estados que forman parte de las Naciones Unidas. Algunos que podrían ser estados independientes no están. Verbigracia Puerto Rico, Verbigracia Martinica y Guadalupe, que son colonias francesas, la Guyana francesa. En esta área del Caribe y América Latina hay naciones sin Estado, caso Cataluña, caso País Vasco, caso... en España. ¿Perdón? Que en España tenemos esos dos casos bien latentes. Y Galicia, que aunque no está tan desarrollado el nacionalismo, pero que eventualmente en un futuro podrían convertirse en estados-naciones. El caso de Escocia, el caso de Irlanda, de Gales. Es decir, hay muchos naciones sin Estado, o estados plurinacionales, que tienen varias naciones dentro. Sí, que sería el término quizás más apropiado. Sí, algunos a la fuerza, algunos por consentimiento. El asunto es que Quebec y Canadá, que es otro caso también. El punto es el siguiente.
en este mundo que se creó después de la Guerra Fría, que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y la confrontación entre los dos bloques, el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental o el bloque socialista o comunista, o como se le quiera llamar, liderado por la Unión Soviética y China, que en un momento llegaron a tener un cisma muy fuerte. Sí. ¿Qué papel tienen las relaciones diplomáticas para estados que no pesan en las relaciones internacionales? Antes de eso, quisiéramos pasarle un video en 2 partes, porque es bastante largo, para poderlo acortar, de qué fue la Guerra Fría, qué es lo que antecede las actuales relaciones internacionales en el mundo, digamos, post-Guerra Fría de hoy. Que cambió el panorama totalmente de lo que es el mundo que todavía vivimos hoy. Exacto. Adelante. Veamos. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. 2 potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando 2 bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los 2 bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Muy bien, en este primer Excelente segmento del video se ve qué fue la Guerra Fría y cómo dividió el mundo en 2 bloques. De hecho, yo recuerdo que cuando yo me fui a estudiar en los años 70, a Europa, mi pasaporte decía lugares que pueden ser visitados con este pasaporte. Sí. Decía todo el mundo, y ponía un sellito, menos Rusia,
China comunista, Cuba y demás países de la órbita de la Unión Soviética. De la órbita soviética. Es decir, habían unas expresiones extremas y otras intermedias. Sin embargo, las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos o los países de Europa Occidental, Francia, Gran Bretaña, que fueron las grandes potencias, a partir de un momento Alemania, desde que termina la ocupación directa de un gobierno militar de ocupación, que Alemania fue ocupada se dividió en 4 zonas de ocupación: soviética, americana, inglesa y francesa. También comienza a tener relaciones, pero muchos de nuestros países, no solamente que no la tuvieron, sino cuando hubo la Revolución Cubana, se dio una orden desde la OEA, impulsada por los Estados Unidos, y todos rompimos relaciones diplomáticas, a excepción de México, que fue el único que se negó. Y no necesariamente esto venía del país, pero entonces esto... No, eso vino de por eso Estados desde Unidos. arriba. Pero entonces, Julio, la pregunta obligada que surge ante esta realidad que pasó después de la Guerra Fría es que si incluso Estados Unidos y Rusia, como vimos ahí muy bien, eran aliados contra el bloque, exacto, fueron, contra pero Hitler. aún en ese momento todavía lo eran, frente a Hitler, Italia y... Bueno, hasta el 48 más o menos. Exacto, entonces Con la muchas pregunta tensiones. es, ¿hasta qué punto las relaciones diplomáticas que vinieron después frente a estos países que... Sí, sería un poco cruel decirlo, pero no pintábamos nada ese, exacto, bueno, exacto, no que no pintábamos, sino que no pintamos ante este orden mundial, hasta qué punto los grandes poderes, los grandes imperios, y me refiero a la parte actual, hasta dónde tienen pues el derecho de imponer lo que ellos creen correcto, cuando lo que ellos creen correcto muchas veces cambia. De hecho, ha cambiado ahora con Trump, cambió con la Unión Soviética también, y cambia continuamente. Y nos arrastran a nosotros como satélites. Nos vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, durante un periodo muy largo de la existencia como estados independientes de países con muy poco peso en las relaciones internacionales, o ninguno, hay otros que sí, digamos México, Brasil, Argentina, por su popularidad, o sea, Venezuela, por la gran cantidad de personas por el peso demográfico y económico. Claro. Pueden que tengan una incidencia mayor, pero otros países más pequeños, la idea es aquí reflexionar sobre para qué nos sirve la relación, tener un cuerpo diplomático. Y sale caro además, ¿verdad? Sale caro también. Sí, pero diríamos, durante muchos años, durante la Guerra Fría y antes de en la entreguerras, al principio de la existencia de la República era muy importante el reconocimiento de la República como tal, en el siglo XIX, que pudiéramos ser reconocidos por las grandes potencias como Gran Bretaña en aquella época, Francia, los Estados Unidos, España, que había sido nuestra potencia colonial más importante. Las relaciones, por ejemplo, entre Dominicana y Haití tardó 30 años en establecerse, en reconocerse mutuamente, porque el Estado haitiano negaba el reconocimiento de la República Dominicana. Fue en 1874 que se establece el Tratado de Amistad y Cooperación entre Haití y Dominicana. Y esto todavía es parte de lo que tenemos atrás de todos estos conflictos dominico-haitianos. Sí, exacto, históricos. Por ejemplo, las relaciones con el entorno, con Cuba, con Venezuela, todas esas han sido cosas muy importantes. Ahora, hay muchas personas que se plantean, pero durante mucho tiempo lo que nosotros éramos marionetas
de la diplomacia de un imperio. Y punto. Y bueno, algunas relaciones, los consulados que le daban servicio, pero no había tanta emigración. El mundo ha venido cambiando. Y el mundo cada vez se ha ido transformando más. La diplomacia política, esa que se ejerce en las Naciones Unidas, esa que se ejerce en organismos internacionales ligados al sistema de Naciones Unidas, o en la CELAC, o en la OEA, ha venido cediendo su lugar a una diplomacia económica. Sí, totalmente. Que es la que yo entiendo, que es la que debe privilegiar un Estado como la República Dominicana. Y habría que preguntarse, Julio, y es muy importante hacer esta evaluación y pensar, ¿verdad?, en esto, si realmente tenemos en todos estos puestos de embajadas y puestos consulares, encargados económicos y demás, las personas correctas en estos puntos, porque si no, de nada nos serviría pues tener incluso la política establecida diplomática si no se escogen las personas adecuadas para ejercerla. Bueno, ya ese es un segundo componente del cuerpo diplomático. Primero, establecer la política. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué busca la República Dominicana? Estar presente en las relaciones internacionales y sobre todo poder promover el país como destino de inversión, como destino de relaciones comerciales, como destino de turismo, como destino económico. Durante años, en Julio, sentido general. Déjame terminar. Pero es eso mismo que estás hablando, es que durante años hemos oído decir que los tratados, por ejemplo, de libre comercio han estado mal manejados por las personas que han ido. Bueno, es que los tratados de libre comercio no lo hemos propuesto ninguno, a excepción del Tratado de Libre Comercio con el CARICOM y el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, que fueron entre el 96 y el 2000, que se negociaron y se firmaron, y fue una política activa del Estado Dominicano, el DERECAFTA, el EPA y cualquier otro tratado que tengamos por ahí. Cosas que nos interesan, como por ejemplo la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que somos parte de ALADI, pero el ALADI tiene unos instrumentos que se llaman acuerdos de alcance parcial, que no lo hemos firmado, creo que con Panamá solamente tenemos uno. Pero ¿por qué no tenemos uno con Cuba? Sí. ¿Por qué no tenemos uno con Colombia? De lo que nos interesa a nosotros, es decir, negociamos que nos interesa a nosotros, que te interesa a ti, y buscamos un punto medio. Yo fui embajador en Canadá. Y para mí es totalmente absurdo que el Estado Dominicano tenga una política de libre comercio con los Estados Unidos y no con Canadá, que son dos economías totalmente integradas. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Protegiendo el producto norteamericano aquí, nosotros. Entonces, ahí, además de posibilidades que tendríamos de exportaciones importantes a Canadá, de nichos de mercado, etc. Pero el punto es el siguiente: en un mundo globalizado, donde terminó la Guerra Fría, donde los intereses fundamentalmente son de tipo económico, más manifestación que las políticas proteccionistas ahora de Trump y el repliegue a lo interno en términos económicos y políticos, no hay mayor representación que esa, o la evolución de la Unión Europea. Entonces nosotros tenemos que decir, y yo creo que en la Cancillería hay personal y en el Ejecutivo para pensar la relación internacional, pero tenemos que tener una definición muy clara. ¿Qué queremos en las relaciones internacionales? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nosotros somos miembros del grupo de países África, Pacífico, Caribe, ACP. Los países Asia, Caribe y Pacífico. Es para cooperación con la Unión Europea. Bueno, pues nosotros no tenemos ninguna embajada en África negra. Excepto Sudáfrica. Bueno, sí, pero y Sudáfrica. Arriba, sí, no en África negra. No, tenemos en Sudáfrica y en Egipto y en Marruecos también. Ajá. Y en Marruecos. Ya se acabó. Entonces, ¿por qué la República Dominicana? El otro día decía
el presidente de Refidomsa, que el principal proveedor de petróleo de la República Dominicana es Nigeria. Wow. Debido a los cambios que ha habido en el mercado petrolero, el tipo de petróleo que refina la refinería nuestra y la descontinuación de las importaciones de México o de Venezuela. Ahora, el principal proveedor de petróleo. Que era Nigeria. Sí, lo dijo Félix Jiménez, Felucho, recientemente. Pero, bueno, ¿cuál es? Inclusive hasta por razones hasta culturales, históricas, nosotros debíamos tener, aunque sea una política hacia África y a la Organización de la Unidad Africana, o Unidad Africana, como se llama. ¿Por qué tenemos una embajada en Qatar y en Abu Dhabi y no tenemos en Turquía, por ejemplo? Que es una potencia económica no regional, mundial. Son cosas como que a veces parecen que no tienen congruencia y que se mantienen a lo largo del tiempo. La verdad es que es inexplicable que no tengamos una embajada en Turquía. Un país tan rico, tan que ellos grande. Tienen aquí. Sí, ellos tienen aquí. Ellos tienen aquí. Entonces, y muy yo activa. lo que digo es, en segundo lugar, viendo lo que tú dices, la profesionalización del servicio diplomático. Es decir, hacer un servicio diplomático de carrera y profesional. Que no puede ser de un día para otro porque lo hemos desestructurado. No, pero comenzar como se comienza un servicio diplomático, que entre la gente por el puesto más bajo. Es como el ejército. La gente entra como, si sale de una academia, como segundo teniente. Y de ahí va subiendo. De la misma forma debe ser el servicio diplomático. Uno coge, por ejemplo, el servicio diplomático de México o el más desarrollado de América Latina, que es el de Brasil, y son absolutamente todos de carrera. Y estamos hablando de un país latinoamericano. Digamos, no podemos aspirar en el corto plazo a eso, pero sí podemos decir el 50% de nuestros diplomáticos van a ser de carrera. En tercer lugar, hay una sobrenómina en las embajadas dominicanas. En lugar de tener 25 personas en una embajada, vamos a tener 3 y vamos a tener otras embajadas. Vamos a diversificar. Y yo quisiera, Julio, después que vengamos de la pausa, que tú le hablaras a los televidentes un poco más conciso. ¿Cuáles son los logros que debemos tener desde las embajadas en los países que tenemos? Bueno, vamos a decir 5 logros que podamos, relaciones comerciales, que tú mismo como embajador nos los enumeres. Hay un video cuando volvamos de la pausa sobre este concepto del tercer mundo, que yo quisiera que por lo menos lo pasemos, es corto, y que comencemos el segmento con este video. Perfecto, regresamos. Estoy seguro que en las noticias has escuchado a Estados Unidos obsesionado con demostrar que es de primer mundo. Así es, mexicanos. Estados Unidos es cool. ¡Viva América! Pero ¿por qué tercer mundo y primer mundo? Todo comenzó en la Revolución Francesa. Así es, la revolución de revoluciones. En ese tiempo la población de Francia se dividía en 3. Eran la realeza. Hola, yo soy la monarquía de Francia. El clero. Hola niños, soy el clero. Y los campesinos. No tengo dinero, soy muy pobre. O también conocidos como el tercer estado. Ese soy yo. Obviamente cada uno tenía sus privilegios y eran muy notables. Nosotros tenemos más. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Después de mucho tiempo y posee la Revolución Francesa, el término tercer mundo se popularizó, pero aún no se describía en algunas regiones como tercer mundo. No fue hasta que apareció nuestra segunda cara fruncida favorita. Odio a esos malditos americanos. Así es, la Guerra Fría. En esta guerra, los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial y América se dividieron en socialistas y capitalistas.
no todos los países terminaron uniéndose a un bloque comunista y capitalista, mi sexy amigo. Y desde entonces se ha visto como tercer mundo a los países subdesarrollados o pobres. Y dime, ¿te consideras del tercer mundo? Ahí veíamos una versión medio cómica, Una parodia. una parodia de lo que es el tercer mundo, pero realmente el tercer mundo es el resto de países que conforman el mundo subdesarrollado, en vías de desarrollo, o como se le quiera, emergentes. Hay que preguntarle a la gente, ¿es usted del tercer mundo? No, no es él, es el país. Sí, por eso. Entonces, claro, dentro del tercer mundo tú tienes un país como Chile, que es un país bastante avanzado, Bastante. y tienes un país como Uganda o Haití, que son países sumamente pobres y atrasados. Habría que en poner cierto entonces, sentido. si esa es la clasificación, entonces un cuarto mundo. No, lo que tienen es dentro del tercer mundo, tienen una clasificación, es los PMA, que son los países menos Sí, avanzados, Sí. que un poco divide la situación. Ahora bien, tú me preguntabas, ¿para qué deberíamos, diríamos, fijar los objetivos? Evidentemente en un programa corto como este, es mucho pedir que fijemos los objetivos de la diplomacia dominicana. Pero algo sí es seguro. Por ejemplo, existe un desequilibrio muy grande entre las relaciones de la República Dominicana con el Caribe. Tengan ellos o no presencia aquí, nosotros necesitamos, inclusive porque tenemos muchos residentes dominicanos en esas islas, tener más consulados, más embajadas pequeños, ¿Qué con estamos 3 dejando de personas. ganar? ¿Qué estamos perdiendo? No atendiendo, por ejemplo, esos Mercado, países del Caribe. mercado. Tenemos mercados importantísimos de productos agropecuarios, industriales. Lo vimos cuando hicimos el programa de RD y CARICOM Con Iván. Ogando. Es decir, ¿por qué no tenemos una embajada en Guyana que tiene la Secretaría General del CARICOM? Sí. Hay una serie de cosas que son inexplicables, pero entonces tenemos una embajada en Abu Dhabi o en Qatar. ¿Y tenemos realmente suficiente relación comercial o cultural, quién? qué sé yo, con esos países tan lejanos? No, nada. Entonces no se Absolutamente explica. nada. Absolutamente nada. Evidentemente qué hay es? países claves, como por ejemplo Egipto, como por ejemplo Turquía. Bueno, pero en Turquía no tenemos. No, deberíamos tener, pero no tenemos. Y en otros países de Europa, por ejemplo. ¿Cuáles son las causas por las que se abre una Noruega, que delegación es un diplomática? gran donador de cooperación, enorme. No tenemos una en Suecia que aparentemente cubre a los otros países, pero ¿Y en China continental finalmente? China continental, no, China. La única que existe. No hay embajada en China. Porque es mucho que se En ha la, hablado en la de que primera sí potencia comercial del mundo, que importamos muchísimas cosas de allá, Y esto no hay es embajada. por el problema de la embajada de Taiwán, que se supone que el que tiene Pero embajada nadie en ya Taiwán, tiene embajadas en Taiwán. No, pero Son nosotros como sí. 10 países nomás. Nosotros 10 lo o 15. mantenemos. Entonces, y mucho se ha hablado de cambiar. podemos hacer lo que ahora existe, que es el inverso. Todos los países tienen, casi todos, una oficina comercial y de representación En Taiwán. y la embajada en China. Pekín. Sí. Nosotros tenemos al revés, como muchas cosas. Tenemos la embajada en Taiwán y una oficina comercial en Pekín. Es porque no se ha querido cambiar, porque se ha hablado mucho de esto y como que ya seguimos pues como vamos. Y Sí, no, pero que las relaciones internacionales y los intereses del país y de la República son otra cosa. Es decir, no, el primero que protegió y que todavía hoy protege a Taiwán es los Estados Unidos, y los Estados Unidos no tienen relaciones desde el 72 con Taiwán, del 78 con Taiwán, wow. cuando se estableció la embajada en la República Popular China. Sí. Es decir, hay toda una serie de ítems que nosotros tenemos que revisar de para qué nos sirve la sobrenómina. Recientemente hubo una noticia de que fueron, no sé si cesanteados o suspendidos sin sueldo casi 300 personas que estaban en las distintas embajadas. Pero yo que fui embajador en Colombia, en
en Canadá, que en ese momento no había lo que había hoy. Y después he tenido mucha relación con otras embajadas dominicanas. Yo les aseguro que el problema del uso como botín político, como clientelismo, personas que no tienen ninguna condición para ser representantes del país, en las embajadas es muy dominicanas grave. Es realmente muy grave. Habría que ver también cuál es el retorno de esa inversión para el país como embajada, o sea, del establecimiento de las embajadas. Y pues no sé hasta qué punto, en qué momentos podemos decir, bueno, abrimos una embajada en este país, ¿cuál será el retorno si se hace? Es que eso debe ser producto de una política diplomática establecida y de objetivos establecidos en el tiempo y de racionalidad del gasto. Es decir, hay muchísimo. Yo abrí la embajada en Canadá con 3 personas. ¿Y cuántas hay hoy? Y sobraba una. Wow. Yo decía que sobraba una. Ajá. ¿Y cuántas hay hoy? No, yo no ni sé. Es no importante, lo sé, son muchos, Julio, yo sé, es importante también porque son también más de 20. Yo no sé si esto ha cambiado, pero antes sabíamos que había embajadores que pues eran muy bien remunerados y otros que no, que hasta tenían que poner de su propio pecunio para mantener la embajada. ¿Esto ha cambiado? No sé, realmente no, ahí no podría. Pero era así. Era así hasta hace poco tiempo y debe haber una política uniforme, o por lo menos debe haber una clasificación de nuestras embajadas. Embajadas A, 2 o 3, que son las más importantes. Sí. Las B, bueno, intermedias, que pueden tener hasta 5 personas. Y las C, que sean el embajador y un secretario. Bueno, pero ¿qué te parece si invitamos a alguien de la Cancillería para que nos hable un poco de las políticas hacia política exterior, o sea, diplomáticas, para que nos amplíe sobre esto? Yo creo que ellos deben de estar interesados yo sé que el canciller está muy interesado. Sí, yo creo que el canciller está muy interesado. De hecho, ahora ha estado muy ocupado con lo de la negociación de Venezuela, que no por culpa nuestra no ha salido nada, porque somos testigos de que el país hizo lo máximo que se pudo hacer con esto. Así que vamos a dejar abierto este programa para hablar quizás con el mismo canciller, con Miguel Vargas Maldonado, para que nos explique un poco qué está haciendo, qué ha logrado con su gestión y cuáles son sus próximos planes desde la Cancillería de la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos.